Hola constructores, en este video continuaremos con el cálculo de los valores concretos para cuando tienes de 1 a 3 contrincantes, tratando de ubicar nuestra propuesta donde tengamos una alta probabilidad de ganar. Esas ubicaciones ya las vimos en los videos anteriores. En esta tabla está el resumen de las condiciones que debíamos tratar de cumplir y la probabilidad de ganar que teníamos si lográbamos cumplir esas condiciones. Lo que nos faltaría sería ver cómo calcular el valor de nuestra propuesta, porque recordemos que estas son las condiciones que queremos cumplir, pero no sabemos los valores de la propuesta económica de nuestros contrincantes. Además, debemos calcular nuestra probabilidad de ganar una vez sepamos cómo calcular el valor de nuestra propuesta, porque este valor de probabilidad de ganar lo obtendríamos solo si logramos cumplir las condiciones. Pero como estamos haciendo predicciones con datos históricos, pues no va a ser posible calcular con certeza un valor que cumpla con esas condiciones para cualquier caso. Así que nuestra probabilidad de ganar no será esta, pero igual va a ser una muy buena probabilidad, ya lo vas a ver. Listo, como ya tenemos los datos procesados de los procesos similares, comencemos a calcular los valores concretos para los casos que ya vimos. Y ese sería nuestro tercer paso. Comencemos por el caso cuando tienes un contrincante. Si recuerdas, debías ofertar un valor menor al de tu contrincante, pero supongo que no querrás bajar mucho el valor de tu propuesta. Así que vamos a encontrar un valor que tenga una alta probabilidad de ser menor que la propuesta de tu contrincante. Obviamente no va a ser un 100% porque entonces tocaría bajar demasiado el precio de tu propuesta. Para eso vamos a usar los datos de la tabla del paso 2. Ya que ahí están inmerso el comportamiento de los proponentes para procesos con las características que escogiste. Entonces, lo primero que debes hacer es escoger la probabilidad que deseas de que tu propuesta sea menor a la de tu contrincante. Supongamos que escoges el 90%. Entonces vas a la tabla del paso 2 y debes encontrar un valor que sea menor al 90% de los datos de tu tabla. Esto se puede hacer fácilmente con la función percentil.inc de Excel. Aquí debes colocar el rango donde están tus datos y aquí el porcentaje que escogiste. Y el valor que resulte lo debes multiplicar por el presupuesto oficial del proceso al que te vas a presentar y ese debe ser el valor de tu propuesta económica. Hagamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tus datos son estos y queremos tener una probabilidad cercana al 90% de ser el menor valor. Entonces, el valor que me arroja Excel sería este. Este valor que arroja es un poco diferente a la definición de percentil, pero pues funciona bien. Así que el proceso al que te vas a presentar es de 2.000 millones. Entonces debes ofertar un valor igual a 1.921.200.000, que resulta de esta operación. Si escoges una probabilidad del 90% de ser el menor valor, vas a tener una probabilidad de ganar de cerca del 80% para cuando tienes un contrincante, obviamente. ¿Qué resulta de esta operación? ¿Qué es? La probabilidad de que tu oferta sea menor que la de tu contrincante, es decir, 90%, por la probabilidad de que tienes de ganar si tu propuesta efectivamente es menor que la de tu contrincante, que si recuerdas es del 87.5%. Más la probabilidad de que tu propuesta sea mayor que la de tu contrincante, es decir, 100 menos el 90% que escogiste, o sea, es decir que es el 10%, por la probabilidad de ganar si tu propuesta es mayor que la de tu contrincante, que sería el 12.5%, porque solo empatarías con la mediana. Si escoges otro porcentaje diferente, otra probabilidad de ser el menor valor, pues solo tienes que poner aquí el porcentaje que escojas y te dará la probabilidad que tienes de ganar. Ahora, para el caso cuando tienes dos contrincantes, debías ofertar un valor menor que el promedio de las propuestas de tus contrincantes. Esto de entrada nos dice que será un valor más alto que el caso anterior, si escogiéramos la misma probabilidad, porque la distribución del promedio de dos propuestas se agrupa más hacia el centro, más hacia el promedio. Sin embargo, pues esta distribución no nos va a servir de mucho, ya que si nos aseguramos una probabilidad alta de ser menores que el promedio de los proponentes, también aumentaríamos la probabilidad de que las otras dos propuestas sean superiores, es decir, que resultaríamos siendo los oferentes con el menor precio.
y tendríamos solo de 25 a 50% de probabilidades de ganar. Aunque en algunos casos si cogiéramos el 75% de probabilidades de ganar, pues no es en todas las ocasiones. Así que debemos pues pensar en una forma para escoger un valor óptimo. Para encontrar ese valor óptimo debemos hacer un gráfico con ayuda de los datos de tu tabla, donde veamos la probabilidad que tienes de ganar en función del valor de tu propuesta. ¿Y cómo hacemos eso? Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Volvamos a usar estos datos y vamos a dividir el rango comprendido entre el valor más alto de tu tabla y el más bajo en 30 partes iguales, para que puedas ver más detalles en la gráfica. La cantidad de partes no te cuesta nada. Excel es el que va a trabajar, entonces pues no importa si le pones los 30 o 40, pues yo te aconsejo 30 para que veas suficientes detalles. Para el ejemplo que voy a hacer, solo lo voy a hacer en 7 partes y me quedaría así. Listo, ahora saquemos todas las parejas posibles de datos de tu tabla, es decir, primero esta pareja, ahora esta, y así hasta llegar al último dato, y luego hacemos lo mismo con el siguiente dato hasta completarlas todas, y luego lo hacemos con el siguiente dato hasta completarlas todas. Esto lo puedes hacer en Excel con fórmulas, aunque si tienes muchos datos sería mejor que usaras macros para que no se te ponga lento tu archivo. Y si no te es posible con macros, hazlo con funciones, pero al menos saca aleatoriamente una cantidad de parejas de datos igual al doble de la cantidad de datos de tu tabla original. Es decir, que si en tu tabla tienes 100 datos, pues debes sacar 200 parejas al azar. Si lo formulas en Excel, te va a sacar esos valores con facilidad, y si te enfrentas constantemente con dos contrincantes, vale la pena que formules tu hoja de Excel. Y así solo tendrás que introducir los datos de la tabla del paso 2 y te calculará todo automáticamente. Bueno, ahora lo que debemos hacer es calcular qué probabilidad de ganar tendrías con el primer dato del rango, es decir, si estuvieras enfrentado con la primera pareja, es decir, esta. Y ese porcentaje sería del 50%, ya que ganarías con la fórmula de menor valor y la media aritmética baja. Y así lo hacemos hasta calcularlo con todas las parejas, y al final sacamos el promedio de los porcentajes de ganar que tenemos con ese valor, es decir, con el 88%, que sería... el promedio sería 53.57%, y así lo volvemos a hacer para cada dato del rango hasta que llenemos esta tabla, y finalmente graficamos los valores de esta tabla. En nuestros datos verdaderos podríamos obtener algo así. Esta es una gráfica con datos de procesos reales. Y ahora podemos ver pues cosas interesantes, como por ejemplo la existencia de picos, porque por ejemplo si tu análisis financiero te da que hasta aquí te es rentable, en realidad es mejor ofertar este precio, ya que tienes la misma probabilidad de ganar, pero pues tendrías un mejor precio. Ahora observemos que antes de este punto la probabilidad de ganar aumenta muy poco cuando disminuimos el valor de la propuesta. Así que podría ser bueno no bajarte más de ese punto. Por ahora ese sería el punto mínimo aconsejado. Y si por alguna razón no puedes hacer este análisis y la distribución de tus datos es similar a alguna de estas tres, podrías usar la moda del histograma de los datos del paso 2. Aunque te aconsejaría que mejor hicieras el análisis completo, porque la moda es un valor pues aproximado. Bueno, y en los procesos que he analizado, si usas ese valor donde está el cambio de tendencia, tu probabilidad de ganar será cercana al 43%. Y si quieres que te muestre cómo elegir acertadamente entre una propuesta baja pero con mayor probabilidad de ganar y una más alta pero con una menor probabilidad de ganar, pues comenta el video y haré un video exclusivamente para ese tema. Y finalmente, para el caso cuando tienes 3 contrincantes, debías ofertar un valor igual a la media geométrica de las propuestas extremas. Aquí haríamos el mismo procedimiento anterior, pero formando tríos en vez de parejas, y te va a dar como resultado un gráfico similar. Y pues teniendo en cuenta que los valores de media geométrica y media aritmética son muy similares, no es de extrañarse que estos valores pues den similar. Y nuevamente, si no puedes hacer el análisis completo, este punto también estaría cercano a la moda del histograma de tus datos, pero solo si la distribución de los datos es similar a alguna de las distribuciones que ya te había mencionado antes.
Y en los procesos que he analizado, si usas ese valor donde cambia la tendencia, tu probabilidad de ganar sería cercana al 40%. Finalmente ya tenemos llena la tabla, solo nos hace falta el caso para 3 contrincantes. Este caso nos va a servir obviamente para 10, 20, 50, la cantidad de contrincantes que se te ocurra, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Hasta la próxima.